Ok, perfecto. Y ya, bueno, ya vamos casi que terminando. Son preguntas como más en el ámbito o más generales, que no está de más dejarlas, sobre todo por los temas que has tocado de ciberseguridad. Nos hacen esta pregunta en el contexto actual, marcado por la creciente digitalización de las empresas y organizaciones, el aumento del teletrabajo y el uso de dispositivos personales para trabajar. ¿Qué desafíos nuevos nos plantea esta ciberseguridad y lo que nos has comentado? Sí, de hecho, es interesante porque, digamos, lo que yo les expuse aquí es seguridad desde el punto de vista de crear algo, ¿verdad? Vamos a crear un producto seguro, pero vamos a tener, ¿verdad? Personas que son los que van a hacer el desarrollo, los administradores de, ¿verdad? Del proyecto. Entonces, idealmente, y es que esto también es algo, es bastante interesante, porque las empresas realmente es algo tal vez que nos agarró desprevenidos. Las empresas estaban acostumbradas a un modo de funcionar, ¿verdad? Típico, donde, ¿verdad? Íbamos al empleo, al trabajo, entonces ellos podían, ¿verdad? Poder controlar nuestros equipos. Ahora, cuando nosotros trabajamos de la casa, el perímetro, ¿verdad? Se va a ampliar. Eh, no, a veces no hay políticas, ¿verdad? De qué se puede permitir y qué no, pero definitivamente eso va a presentar un desafío en las organizaciones. ¿Por qué? Porque hay que desarrollar políticas, ¿verdad? Internas de, ¿verdad? De qué se puede hacer y qué cosas no. Además de educar también, ¿verdad? A los usuarios, que eso es lo más importante de todo. Por eso le decía, digamos, esta charla tiene como objetivo educar a los desarrolladores o las personas involucradas, ¿verdad? Con el desarrollo de software, pero a nivel nosotros de empleados, porque, ¿verdad? Yo también soy un empleado, yo también tengo que cumplir con el buen uso de los equipos, con las mejores prácticas, con cumplir con mi entrenamiento anual de seguridad. Entonces, las empresas tienen que empezar a cuestionarse, ¿estamos haciendo lo correcto? Y mantener ese balance, mantener el balance de seguridad y decir qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Y a veces, bueno, evaluar, ¿verdad? Si es un trabajo que se tiene que hacer local o se puede también realizar de forma remota. Todo depende, al final, digamos, de la organización y el riesgo que la organización esté dispuesta a correr. Bueno, perfecto. No tenemos más preguntas aquí ni en redes ni por aquí. No sé si alguien queda con alguna consulta, si no, realmente damos las gracias profundas por el tiempo al expositor Rodolfo Campos Solano, que nos ha impartido este tema tan importante, específicamente asegurando el ciclo de vida del software. De verdad, muchísimas gracias. Para las personas que nos están viendo por las redes sociales y también en la sala, contarles que esta charla va a quedar colgada en las redes sociales para que puedan compartirla, porque sé que es de utilidad para estudiantes del área de comunicación y tecnología, de ingeniería, de la misma universidad, que creo que es muy válida, importante repasarla. Y de verdad, les invitamos a acompañarnos a otras charlas que tienen que ver sobre tecnologías de la información y a inscribirse si quisieran estar dentro de la sala, ¿verdad? Tenemos un próximo tema muy interesante, el taller práctico de Paint Testing, introducción a pruebas web y de red, que va a ser el 4 de octubre a las 6 de la tarde, y también una charla que se llama Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas, que va a ser el 18 de octubre a las 7 de la noche. Entonces, para que estén atentos a nuestras redes sociales, a los contactos, para que puedan inscribirse. A partir de mañana vamos a empezar a promover los enlaces
para que puedan tener su espacio y podamos tenerlos aquí dentro también de la sala, porque para que tengan esa interacción con el expositor. Y asimismo, también les invitamos a seguir disfrutando de las actividades presenciales de la FIEX, que este viernes 29 estaremos en la sede de la UNED en Punta Arenas, el 29 y 30 estaremos en UNED San Marcos y el 30 estaremos en Siquirres, y después tendremos más, pero ahí estaremos anunciándoseles. Y también pasen por favor a visitar el campus virtual de la FIEX, donde tenemos más de 40 stands de proyectos e iniciativas de extensión, y también tenemos colgados tenemos colgados audiovisuales y también la réplica de todas estas charlas que hemos dado a partir del 5 de agosto, no, perdón, del 6 de agosto empezamos con esta serie de charlas virtuales de todas las temáticas académicas, pero están colgadas en la página, entonces también pueden entrar a la página de la FIEX. Les agradecemos muchísimo haber estado con nosotros, de compartir, les invitamos, como les decía antes, a compartir esta charla con otras personas, porque hay que compartir el conocimiento. Y muchísimas gracias de nuevo al compañero Rodolfo Campos Solano, al equipo del área de comunicación y tecnología, que ha sido el enlace con don Rodolfo, y a mi compañero Ronnie Rosales, que está en la parte técnica de esta transmisión, y a todos ustedes que nos han seguido. Muchísimas gracias. Gracias por ser parte de la Feria Institucional de Extensión 2023. Muy buenas noches.